Muchos tienen a Japón en el concepto de un país de primer mundo, donde se respetan las leyes, donde el índice de crimen es bajo y es la cuna de la vanguardia tecnológica, pero realmente no es del todo así, ya que la sobreexplotación y presión social que les imponen genera una alta tasa de suicidios, pero del caso que te voy a hablar esta noche no se compara con nada. Como bien dice William Shakespeare, el infierno está vacío, todos los demonios están aquí, ya que solo imagínate que te tuvieran en cautiverio, haciéndote las torturas más insanas y abusando de ti sexualmente por 40 días consecutivos. Hoy, en la historia detrás de, te traigo el caso de Junko Furuta. Junko Furuta nació en Misato, prefectura de Saitama. Vivía con sus padres, su hermano mayor y su hermano menor. Cuando era adolescente asistió a la escuela secundaria Yashio Minami y trabajó a tiempo parcial en una fábrica de moldes de plástico durante el horario extraescolar desde octubre de 1988. Hizo esto para ahorrar dinero para un viaje de graduación que había planeado. Junko también aceptó un trabajo en una tienda de electrónica, donde planeaba trabajar después de graduarse. En la escuela secundaria, Junko era muy querida por sus compañeros de clase, con calificaciones altas y ausencias muy poco frecuentes, una estudiante que se destacaba bastante. Los perpetradores fueron 4 adolescentes: Hishori Miyano de 18 años, Yo Ohura de 17 años, Shinji Minato de 16 años y Yakushi Watanabe de 17 años, quienes fueron referidos respectivamente como A, B, C y D en los documentos judiciales. En el momento del crimen utilizaban el segundo piso de la casa de Minato como lugar de reunión. Además, habían participado anteriormente en delitos como robo de carteras, extorsión y violación. El 25 de noviembre de 1988, Miyano y su amigo Minato deambularon por Misato con la intención de robar y violar a mujeres locales. A las 8:30 p.m. vieron a Furuta yendo en bicicleta a su casa después de que ella terminó su trabajo de medio tiempo. Bajo las órdenes de Miyano, Minato pateó a Furuta de su bicicleta de inmediato, huyendo de la escena. Miyano, bajo el pretexto de que era una coincidencia de que había presenciado este ataque, se acercó a Furuta y le ofreció llevarla a su casa a salvo. Furuta, al aceptar esta oferta, no sabía que Miyano la estaba llevando a un almacén cercano, donde reveló sus conexiones con la Yakuza. Miyano amenazó con matarla cuando la violó en el almacén y una vez más en un hotel cercano. Desde el hotel, Miyano marcó a Minato y a sus otros amigos, Yo Ohura y Yasushi Watanabe, y se ejecutó la violación múltiple. Según los informes, Ohura le pidió a Miyano que la mantuviera en cautiverio para permitir que numerosos hombres abusaran sexualmente de ella. El grupo tenía antecedentes de violación en grupo y recientemente habían secuestrado y violado a otra niña que fue liberada después. Pero Furuta no correría con la misma suerte. Alrededor de las 3 a.m, Miyano llevó a Furuta a un parque cercano donde Minato, Ohura y Watanabe estaban esperando. Habían recogido la dirección de su casa de un cuaderno en su mochila y le dijeron que sabía dónde vivía y que los miembros de la Yakuza matarían a su familia si intentaba escapar. Los 4 muchachos la dominaron y la llevaron a una casa en el distrito Ayase de Adachi, donde fue violada en grupo. La casa era de propiedad de los padres de Minato, pronto se convirtió en un lugar habitual. El 27 de noviembre, los padres de Furuta contactaron con la policía sobre la desaparición de su hija. Para desalentar la investigación, los secuestradores la obligan a llamar a su madre. Se vio obligada a decir que se había escapado, pero que estaba a salvo y que se quedaba con un amigo. Furuta también se vio obligada a pedirle a su madre que detuviera la investigación policial sobre su desaparición. Cuando los padres de Minato estuvieron presentes, Furuta se vio obligada a hacerse pasar por la novia de uno de los secuestradores. Más tarde abandonaron esta pretensión cuando quedó claro que los padres de Minato no los denunciarían a la policía. Los Minato declararon que no intervinieron porque eran conscientes de la conexión de la Yakuza de Miyano y temían represalias hacia ellos, y porque su propio hijo era cada vez más violento hacia ellos. El hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero no hizo nada para evitarlo. Furuta permaneció cautiva en la residencia de Minato durante 40 días, tiempo durante el cual fue violada y torturada. El grupo responsable también invitó y alentó a sus otros amigos Yakuza a atormentar a Furuta. Más tarde se dijo que más de 100 hombres habían participado en la violación y tortura. Según las declaraciones de los jóvenes en el juicio, los 4 violaron y maltrataron a Furuta de diferentes maneras.
Entre ellas figura la introducción de cuerpos extraños, incluyendo una barra de hierro en sus partes íntimas, obligarla a beber su propia orina, alimentarla con cucarachas, inserción de artefactos pirotécnicos en su recto y posteriormente prenderlos. Además de forzar a Furuta a masturbarse frente a ellos y obligarla a bailar y cantar canciones mientras la golpeaban. Más tarde uno de ellos tuvo la retorcida idea de amputar un pezón con unos alicates y le perforaron los senos con agujas de coser, tirarle mancuernas al estómago y quemarlas con cigarrillos y mecheros. Una de esas quemaduras fue un castigo por intentar llamar a la policía. La situación llegó a tal punto que, según las declaraciones de uno de ellos, le llevó más de una hora arrastrarse escaleras abajo para ir al baño. Se dijo que Furuta cayó en la inconsciencia debido a los repetidos asaltos, lo que les llevó a hundir su cabeza en un balde de agua cada vez para continuar la tortura. Cuando se encontró su cuerpo, había botellas de Oramin C, un refresco local de allá. Esas botellas estaban en su recto y su rostro era irreconocible. También se descubrió que estaba embarazada a pesar del daño severo en su útero. Algunos de los cómplices han sido identificados oficialmente, incluidos Tetsuo Nakamura y Koichi Ihara, quienes fueron acusados de violación después de que se encontró su ADN en el cuerpo de la víctima. Ihara fue presuntamente intimidado para violar a Futura. Después de dejar la casa de Minato, le contó a su hermano sobre el incidente. Posteriormente, su hermano lo dijo a sus padres, quienes contactaron a la policía. Más tarde, 2 policías fueron enviados a la casa de Minato. Sin embargo, se les informó que no había ninguna niña adentro. Los oficiales de policía rechazaron una invitación para mirar alrededor de la casa, creyendo que la invitación por sí solo era prueba suficiente de que no había nada malo como para encontrar. Ambos oficiales enfrentaron una reacción considerable de la comunidad. Si hubieran registrado la casa y localizado a Furuta, su terrible experiencia solo habría durado 16 días, y bien podría haberse recuperado de sus heridas. Los 2 oficiales fueron despedidos por no seguir el procedimiento. A principios de diciembre, Furuta intentó llamar a la policía, sin embargo fue descubierta por Miyano antes de que pudiera decir algo. Cuando la policía volvió a llamar, Miyano le informó que la llamada de emergencia original fue un error. Como castigo por contactar a las autoridades, los atacantes de Furuta rociaron sus piernas y pies con líquido de encendedor y les prendieron fuego. También empujaron una de sus botellas grandes en su recto, causándole un sangrado severo. Según los informes, tuvo convulsiones. Durante su juicio, declararon que pensaban que estaba fingiendo un ataque epiléptico, por lo que le prendieron en fuego nuevamente. Sobrevivió a estas heridas y continuó siendo violada y torturada. Se informó que Furuta les pidió a sus captores en múltiples ocasiones que la mataran y acabaran con esto, pero se negaron. En cambio, la obligaron a dormir afuera del balcón durante el invierno y la encerraron en un congelador. Uno de los secuestradores le dijo a la corte que sus manos y piernas estaban tan dañadas que le llevó más de una hora arrastrarse escaleras abajo al baño. Debido a la gravedad de la tortura, finalmente perdió el control de la vejiga y el de sus esfínteres, por lo que posteriormente fue golpeada por ensuciar las alfombras. Tampoco podía beber agua ni consumir alimentos, ya que vomitaba después de cada intento, por lo cual recibía más palizas. La brutalidad de los ataques alteró drásticamente la apariencia de Furuta. Su cara estaba tan hinchada que era difícil distinguir sus rasgos. Su cuerpo también estaba severamente lisiado, emitiendo un olor a putrefacción, lo que causó que los 4 jóvenes perdieran el interés sexual en ella. Como resultado, los jóvenes secuestraron y violaron en grupo a una mujer de 19 años que, como Furuta, se dirigía a su casa del trabajo. El 4 de enero de 1989, Junko fue retada a jugar Mahjong. Después de perder un juego, Hiroshi Miyano decidió desahogar su ira contra Furuta. En este punto, Furuta apenas estaba viva. Debido a la frustración, los muchachos la golpearon con una vara de hierro, la patearon y golpearon y colocaron 2 velas cortas en sus párpados, quemándolos con la cera caliente. Le pusieron de pie y la golpearon los pies con un palo. En este punto, ella cayó sobre una unidad de estéreo y colapsó en un ataque de convulsiones. Como estaba sangrando profundamente y puso energía de sus quemaduras infectadas, los 4 muchachos se cubrieron las manos con bolsas de plástico que estaban pegadas con cinta adhesiva en sus muñecas y continuaron golpeándola y dejaron caer una pelota de ejercicio de hierro sobre su estómago varias veces. Le vertieron líquido para encendedor sobre los muslos, los brazos, la cara y el estómago y una vez más la prendieron fuego. Furuta supuestamente hizo intentos de apagar el fuego, pero gradualmente dejó de responder. Según los informes, el ataque duró 2 horas. Furuta finalmente sucumbió a sus heridas y murió
ese mismo día. Menos de 24 horas después de su muerte, el hermano de Minato lo llamó para decirle que Furuta parecía estar muerta. Temerosos de ser penalizados por asesinato, el grupo envolvió su cuerpo en mantas y lo metió en una bolsa de viaje. Luego pusieron su cuerpo en un tonel de 208 litros y lo llenaron con concreto húmedo. Alrededor de las 8 p.m. cargaron y finalmente depositaron el tambor en un camión de cemento en Koto, Tokio. El 23 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y Yo Ohura fueron arrestados por la violación en grupo de la mujer de 19 años que habían secuestrado en diciembre. El 29 de marzo, dos agentes de policía fueron a interrogarlos, ya que se había encontrado ropa interior femenina en sus direcciones. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales llevó a Miyano a creer que la policía estaba al tanto de un asesinato cometido por él. Pensando que Yo Ohura había confesado los crímenes contra Furuta, Miyano le dijo a la policía dónde encontró el cuerpo de Furuta. La policía quedó inicialmente perpleja por la confesión, ya que se referían al asesinato de una mujer diferente y su hijo de 7 años que ocurrió 9 días antes del secuestro de Furuta. Ese caso sigue sin resolverse hasta hoy en día. La policía encontró el tonel que contenía el cuerpo de Furuta al día siguiente. Fue identificado a través de las huellas dactilares. El 1 de abril de 1989, Yo Ohura fue arrestado por una agresión sexual por separado y posteriormente arrestado de nuevo por el asesinato de Furuta. El arresto de Hatsuyori Watanabe, Nobuhiro Minato y el hermano de Minato fueron los hechos que sucedieron después. Su caso de homicidio se llamó Caso de Asesinato de Joven de Secundaria en Cemento, debido a que su cuerpo fue encontrado en un bidón relleno de hormigón. A pesar de la brutalidad impactante de su crimen, la identidad de los jóvenes fue oculta por la corte, ya que todos eran considerados menores en el momento del crimen. La revista Shukan Bunshun reveló los nombres de los 4 torturadores, indicando que dada la gravedad del delito no merecían que se respetase sus derechos al anonimato. Los 4 muchachos se declararon culpables de cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte en lugar de asesinato. En julio de 1990, un tribunal de primera instancia condenó a Hiroshi Miyano, el presunto líder del crimen, a 17 años de prisión. Apeló su sentencia, pero el juez del Tribunal Superior de Tokio, Ryuho Yanase, lo sentenció a 3 años adicionales de la prisión. La sentencia de 20 años es la segunda sentencia más alta dada en Japón antes de la cadena perpetua. Tenía 18 años en el momento del asesinato. Según los informes, la madre de Miyano envió a los padres de Furuta 50 millones de yenes, o $425,000 americanos, luego de vender la casa de su familia. A Miyano se le negó la libertad condicional el 2004. En enero de 2013, Miyano fue arrestado nuevamente por fraude. Debido a evidencia insuficiente, fue liberado sin cargos más tarde ese mismo mes. Nobuhiro Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, fue retenciado de 5 a 9 años por el Ryuho Yanase en apelación. Tenía 16 años en el momento del asesinato. Los padres y el hermano de Minato no fueron acusados. Los padres de Furuta estaban consternados por las sentencias recibidas por los asesinos de su hija y ganaron una demanda civil contra los padres de Minato, en cuyo hogar se cometieron los crímenes. En 2018, Minato fue arrestado nuevamente por intento de asesinato después de golpear a un hombre de 32 años con una varilla de metal y cortarle la garganta con un cuchillo. Watanabe, quien originalmente fue sentenciado de 3 o 4 años de prisión, recibió una sentencia mejorada de 5 a 7 años. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Por su participación en el crimen, Yo Ohura estuvo 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Después de su liberación, se dice que se jactó de su papel en el secuestro, violación y tortura de Furuta. En julio de 2004 fue arrestado por agredir a Takatoshi Isono, un conocido con el que pensó que su novia podría haberse estado involucrada. Ogura arrastró a Isono, lo golpeó y lo empujó dentro de su camioneta. Lo llevó de Eidachi al bar de su madre en Misato, donde supuestamente Isono recibió una paliza durante 4 horas. Durante ese tiempo, Ogura repetidamente amenazó con matar al hombre, diciéndole que había matado antes y que sabía cómo salirse con la suya. Fue sentenciado a 7 años de prisión por el asalto de Isono y desde entonces ha sido liberado. La madre de Ohura supuestamente destrozó la tumba de Furuta, afirmando que había arruinado la vida de su hijo. También se informó que Ohura había agotado los ahorros de su padre,
dinero destinado a ser restituido a la familia de Furuta, comprándolo y consumiendo una serie de artículos de lujo. Se consideró que las sentencias eran demasiado leves para los crímenes cometidos, y las 4 personas estaban protegidas por disposiciones especiales aplicadas a personas de 18 años o menos. Durante la sentencia, el juez comentó que se había infligido violencia excepcionalmente grave y atroz a la víctima, y que Junko Furuta había sido asesinada tan brutalmente a la temprana edad de 17 años. Al escuchar los detalles de la brutal violación y tortura, un espectador en el juicio se desmayó. La madre de Furuta también tuvo un colapso mental que requirió tratamiento psiquiátrico. La verdad, este caso es bastante cruel y turbio, que pese para Junko terminó después de 40 días. Las secuelas llegaron a terceras personas y esto dice mucho de la brutalidad de este caso. Y hasta aquí ha llegado la historia detrás de. Espero que te haya gustado este primer caso, y si este video llega a 10 likes, sí, a 10 likes, continuaremos con más casos así. Además, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales, así como en Twitch y Facebook. Sin más, me despido.